En la fiesta, mi esposa bromeó, me arrepiento de haberlo elegido a él en lugar de a mi ex. Yo sonreí. Yo me arrepiento de haberte elegido a ti en lugar de a tu hermana. Su hermana respondió, eso lo podemos arreglar. ¿Crees que el dinero lo soluciona todo?, dijo, lo suficientemente alto como para que el vecino del otro lado de la calle se detuviera a mitad del ajuste de su aspersor. Las llaves de la Range Rover nueva todavía colgaban de mi mano extendida, capturando la luz del sol como un foco sobre mi error. Parpadeé, sin saber si había oído mal. ¿Qué? Pregunté, tratando de tomármelo a risa. Es el coche de tus sueños, Sophie. Llevas meses hablando de este modelo exacto. Sofía se cruzó de brazos y se recostó contra la columna del porche, inclinando la barbilla como si estuviera a punto de dar cátedra con aire de superioridad. De lo que yo hablaba era de querer sentirme vista, valorada, no comprada. Bajé las llaves lentamente, con un nudo en la garganta. Esto no es para comprarte. Es un regalo, un agradecimiento por todo lo que has hecho mientras yo he estado trabajando como un loco este trimestre. Ella resopló. Literalmente, resopló. Por favor. ¿Crees que darme un todoterreno de 7 cifras compensa que hayas estado emocionalmente ausente durante 3 años? Sentí el golpe de las palabras antes de poder prepararme. Desde el borde de nuestro jardín, doña Carmen se asomó por encima de su seto con el mismo interés que le dedica a los tlacuaches locales. 2 corredores pasaron, disminuyendo la velocidad lo justo para captar un atisbo de tensión. Genial, tenemos público. Podemos no hacer esto aquí, murmuré, acercándome. Entremos, por favor. Pero la voz de Sofía solo se hizo más fuerte. ¿Por qué? ¿Avergonzado? Deberías estar lanzando dinero a tu culpa como un cliché de la crisis de los 40. Apreté la mandíbula. Sofía, me he matado trabajando para construir esta vida para nosotros. ¿Para ti? Pensé que esto era qué. Un soborno, dio un paso hacia mí, con los ojos brillantes. ¿Crees que una parrilla reluciente y asientos de cuero pueden arreglar años de silencio? Ya ni siquiera sabes quién soy. Las llaves tintinearon cuando las dejé caer en mi bolsillo, mis manos temblando con una mezcla de ira y confusión. Entonces dímelo. Dime qué quieres, porque lo estoy intentando, Sofía. Realmente lo estoy intentando. Ella sonrió entonces, una sonrisa afilada, compasiva. ¿Lo que quiero? Quiero un hombre que no necesite demostrar su amor con recibos. Yo me quedé en silencio. Ella giró sobre sus talones, dejándome plantado en la entrada del garaje como un niño que ha traído a casa el boletín de notas equivocado. El sol caía a plomo, brillante y cegador, convirtiendo el sudor en humillación. Mientras desaparecía dentro, oí el crujido de la puerta mosquitera del vecino al cerrarse. Sí, toda la calle había presenciado el espectáculo. Se suponía que ese coche era una celebración, un gesto. En cambio, se convirtió en un símbolo, una línea trazada en el hormigón bajo el sol de la Ciudad de México. Me quedé allí solo por un momento, rodeado por la misma vida que había construido ladrillo a ladrillo, una vida de precisión y pulcritud. Mi empresa de consultoría tecnológica finalmente había alcanzado las 8 cifras el último trimestre. Tenía empleados, socios, inversores. Tenía hojas de cálculo que podían predecir los ingresos con 3 trimestres de antelación. Pero ninguna de esas gráficas me advirtió sobre esto. Sobre una mujer que miró un regalo que valía más que el salario de la mayoría de la gente y lo vio como un insulto. Sobre un matrimonio que de alguna manera se había calcificado mientras yo estaba demasiado concentrado en proveer. Sofía siempre había sido tenaz, pero últimamente, se había vuelto cruel con ello. Y por primera vez, no me sentí avergonzado de estar allí, con las llaves aún en la mano. Me sentí enojado porque esto no era solo por el coche. Se trataba del respeto y de la creciente sospecha de que a ella ya no le quedaba nada por mí. Y si eso era cierto, entonces quizás esta entrada no era el comienzo de su coche nuevo. Quizás era el comienzo de algo completamente diferente. La mañana siguiente se sintió más fría de lo que debería para la Ciudad de México. No el clima, solo el aire entre nosotros. Estaba de pie junto a la isla de la cocina en una casa que solía vibrar con calidez, bebiendo café solo de una taza que Sofía me había comprado una vez como broma. Decía, el mejor esposo del mundo.
En aquel entonces, solíamos reírnos de ello. Ahora, parecía un presagio. Sofía estaba sentada frente a mí, descalza con una de sus batas de seda, con las piernas cruzadas, mirando su teléfono como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido. No levantó la vista, ni una sola vez. Su late estaba intacto a su lado, el vapor ascendiendo en espiral desde la superficie, extinguiéndose lentamente como algo más en esta casa. El silencio no era incómodo. Era intencional, usado como un arma. Observé su pulgar moverse rítmicamente por la pantalla. Instagram, probablemente, quizás Pinterest, o tal vez le estaba escribiendo a una de esas amigas suyas excesivamente espirituales que siempre parecían aparecer cuando ella estaba de humor para sentirse superior. El aire era estéril. Podía oír el tic-tac del reloj de pared como si estuviera gritando. Finalmente, dejé mi taza con suavidad, deliberadamente, y caminé hacia la mesa de la entrada. El llavero de la Range Rover nueva estaba allí, brillando bajo la luz del pasillo. Lo recogí. Mis pasos resonaron en el suelo de madera. Su voz rompió el silencio justo cuando alcanzaba la puerta. ¿A dónde vas?, aún sin levantar la vista. Giré el pomo, manteniendo un tono de voz uniforme. A devolver lo que no fue apreciado. Eso captó su atención. Finalmente levantó la vista, con la mirada afilada. ¿Qué vas a qué? Voy a devolver el coche, dije simplemente. Dijeron que tenía 72 horas. Sofía soltó una risa corta y sin humor. ¿Estás bromeando? No. ¿De verdad vas a devolver un regalo solo porque te han herido el ego? La encaré por completo. No se trata del ego. Se trata de no dejar cosas caras por ahí para alguien que las trata, y me trata a mí, como una molestia. Dejó su teléfono con un cuidado exagerado y luego se levantó. Vaya. Así que ahora eres mezquino y dramático. Me crucé de brazos. Sofía, anoche me humillaste delante de medio vecindario. Te burlaste de algo que hice por consideración. No esperaba fuegos artificiales, pero desde luego no esperaba asco. Ella dio un paso adelante, con los ojos fijos en los míos, la voz más baja. No tergiverses esto, Ricardo. Ese coche no era para mí. Era para que tú te sintieras mejor por no estar presente. ¿Crees que lanzarme dinero compensa la ausencia emocional? Entonces, ¿por qué les dijiste a tus amigas durante semanas lo emocionada que estabas?, pregunté. Me enseñaste el color, el acabado, las ruedas. ¿Todo eso era falso? Su mandíbula se tensó. Las cosas cambian. No dije en voz baja. La gente cambia. Tú has cambiado. Nos quedamos allí un momento, ninguno de los dos se movía. Luego ella inclinó la cabeza. ¿Y qué? ¿Devuelves el coche y de repente eres el bueno? ¿Crees que eso te hace noble? Agarré mis llaves. No, pero hace que no sea un tonto. Me di la vuelta y abrí la puerta, dejando que la brisa fresca de la mañana entrara. Mientras salía, me gritó, no esperes que esto arregle nada, Ricardo. Sigues siendo el que desapareció emocionalmente, y ahora estás haciendo una pataleta porque no adoré tu billetera. Me detuve en el porche, girándome ligeramente. ¿Sabes?, dije, en voz baja, es curioso. Solía pensar que todos nuestros problemas eran solo estrés, que tal vez necesitábamos tiempo, espacio, mejor comunicación. Ella se cruzó de brazos, esperando. Pero estoy empezando a preguntarme si quizás el verdadero problema es más simple que eso. Ella enarcó una ceja. ¿Y cuál es? La miré directamente a los ojos. Quizás simplemente ya no te gusto. Su boca se entreabrió como si quisiera responder algo, pero no salió nada. Cerré la puerta detrás de mí con suavidad. No con un portazo, solo con la suficiente firmeza. Y mientras caminaba hacia el coche que había pasado horas personalizando solo para ella, no me sentí mezquino. Me sentí lúcido. No bien, no reivindicado, sino lúcido. Y esa lucidez era un comienzo. La sala de estar esa noche estaba oscura y silenciosa. Demasiado silenciosa. El tipo de silencio que no descansa, sino que acecha. Estaba sentado en mi rincón habitual del sofá seccional, con el portátil abierto,
aunque no había escrito una palabra en 20 minutos. Mi mente divagaba, repasando viejos recuerdos que se sentían demasiado lejanos para pertenecer a esta casa. El fuego de la chimenea parpadeaba débilmente. Sofía estaba sentada en el otro extremo, con las piernas recogidas bajo ella, mirando su teléfono de nuevo. Su copa de vino estaba medio vacía, con una mancha de pintalabios en el borde. No me había hablado desde que devolví el coche. Ni cuando llegué a casa, ni durante la cena, ni siquiera cuando le pasé el mando a distancia sin decir palabra. Pero el silencio en esta casa nunca permanecía inocente por mucho tiempo. Oí el suave tintineo de su copa contra la mesita. Luego su voz, perezosa y afilada, como una daga envuelta en terciopelo. ¿De verdad crees que el tratamiento de silencio te hace parecer misterioso? No levanté la vista. Ella continuó. No es fuerza, Ricardo. Es patético. Aún así, no dije nada. Ella se movió, girándose hacia mí, con una sonrisa curvándose. ¿Te sientas ahí como un monje, esperando qué? ¿Una estrella dorada? Noticia de última hora, enfurruñarse en un rincón no te hace profundo. Solo te hace parecer pequeño. Cerré mi portátil en silencio y lo dejé a un lado. ¿Sabes a qué me recuerdas?, añadió, apoyando el codo en el respaldo del sofá. A uno de esos tipos en la calle con un cartel de cartón. Pero en lugar de pedir calderilla, estás mendigando validación emocional. La miré entonces, de frente, directo, frío. Esperó a que yo mordiera el anzuelo, a que me quebrara. En lugar de eso, dije con calma, no confundas el silencio con la debilidad. Esa sonrisa vaciló ligeramente. Parpadeó. ¿Perdona? Me incliné hacia adelante, con los codos en las rodillas, la voz firme. ¿Crees que estás ganando algo cada vez que lanzas una de esas pequeñas indirectas, como si esto fuera un juego? Pero he estado en silencio porque intentaba respetar el hecho de que ambos estamos enojados. Te di espacio. Nos di espacio. Me levanté, sin alzar la voz. Pero tú lo tomaste como una invitación para seguir golpeando. Ella resopló, levantándose del sofá. No estoy golpeando. Estoy reaccionando a que me ignoren. No puedes ignorar a alguien durante meses, dije, y luego actuar indignada cuando finalmente se te devuelve el silencio. Se acercó a mí. ¿Así que este eres tú ahora? ¿El mártir taciturno? No, dije rotundamente. Este es quien siempre he sido. Simplemente dejaste de escuchar hace mucho tiempo. Estábamos de pie a unos metros de distancia. La habitación se sentía más pequeña. Su voz bajó. No eres el único que está sufriendo, Ricardo. Entonces quizás intenta decir algo real, respondí, en lugar de lanzar pullas y llamarlo conversación. Abrió la boca, la volvió a cerrar. Un destello de algo cruzó su rostro. Incertidumbre, quizás, o duda. Pasó rápidamente. Echo de menos cuando solías intentarlo, murmuró. Echo de menos cuando no me castigabas por ello. Y con eso, me di la vuelta y subí las escaleras. Sin gritos, sin enfados, simplemente se había acabado. Detrás de mí, la sala de estar volvió a caer en ese mismo silencio oscuro. Pero ahora, no era mío. Era suyo. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que ella tuviera la última palabra. Pasaron 3 días. 3 largos, silenciosos y calculadores días. Nos movíamos el uno alrededor del otro por la casa como extraños, fingiendo recordar cómo estar casados. La tensión no se había disipado, simplemente se había asentado, baja y densa, como una niebla que se negaba a levantarse. Pero algo dentro de mí había cambiado. Había dejado de esperar que Sofía se encontrara conmigo a mitad de camino, y no estaba interesado en otro duelo. Lo que quería ahora era claridad. Esa noche, puse la mesa para 2. Sin cena, solo una conversación. La lámpara colgante sobre la mesa de cristal reflejaba líneas limpias y una verdad fría. Esperé con las manos entrelazadas hasta que Sofía finalmente entró, con el chasquido de sus tacones, una copa de vino ya en la mano. Se detuvo en la entrada, observando la escena. ¿Qué es esto?, preguntó, con una ceja levantada. Siéntate, dije simplemente. Por favor.
Ella suspiró, medio divertida, y tomó asiento frente a mí, con las piernas cruzadas y la postura erguida. Esperé un momento y luego hablé. Quiero que intentemos ir a terapia. Parpadeó, sorprendida por un segundo, luego sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. ¿Hablas en serio? Totalmente en serio. Sofía soltó una risa, de esas etéreas e incrédulas que nunca llegaban a sus ojos. ¿Crees que arrastrarme al consultorio de un terapeuta para llorar sobre nuestras infancias va a arreglar esto? No me inmuté. Creo que es la única oportunidad que nos queda. Sacudió la cabeza y bebió un sorbo de su vino como si le hubiera ofrecido un guión para un reality show. Dios, Ricardo, sigues haciendo lo mismo. Intentando arreglar las cosas con un profesional en lugar de simplemente hablar con tu esposa. Eso es lo que estoy haciendo ahora. No dijo, con tono afilado. Me estás gestionando como a una empleada que no sabes cómo despedir. Toda esta puesta en escena, señaló la mesa, es una reunión. Incluso has colocado las sillas como si estuviéramos negociando un contrato. No estoy negociando, dije. Estoy ofreciendo ayuda. Una última y honesta oportunidad. Se reclinó, con los ojos entrecerrados y los labios apretados. ¿Y si digo que no? Asentí una vez. Entonces no esperes que me quede en esta zona de guerra. Eso borró la sonrisa de su rostro. Me miró fijamente, buscando alguna fisura en mi voz, alguna vacilación, pero no le di ninguna. ¿Me estás amenazando con dejarme por la terapia?, preguntó, alzando la voz. Te estoy diciendo que no seguiré fingiendo que esto es normal, dije. No seguiré viviendo en una casa donde el desprecio es la configuración por defecto. Dices que estoy ausente. Quizás lo he estado. Pero dejaste de tratarme como a un compañero hace mucho tiempo. ¿Y ahora crees que un consejero va a hacer qué? ¿Que me gustes más? No dije, pero podría recordarnos cómo hablar como solíamos hacerlo. Antes del sarcasmo. Antes de que empezáramos a llevar la cuenta. Su mandíbula se tensó. No eres el mismo hombre con el que me casé. Le sostuve la mirada. Y tú no eres la mujer con la que me casé. Así que quizás nos debemos a nosotros mismos averiguar qué queda, o si queda algo en absoluto. El silencio cayó entre nosotros. No se movió, no bebió su vino. Así que me levanté, metí mi silla en silencio y comencé a caminar. ¿A dónde vas?, preguntó. ¿Fue? ¿Por cuánto tiempo? Me detuve en la puerta principal. El tiempo que necesite para respirar. No cerré la puerta de un portazo, simplemente la cerré con firmeza, finalmente, como un punto final. Afuera, el aire de la tarde me envolvió, fresco y claro. Las farolas zumbaban, los coches pasaban, y en algún lugar de la calle, un niño reía. Y por primera vez en meses, no me sentí pesado. Me sentí libre. No porque me hubiera ido, sino porque lo decía en serio. 3 días después de irme, abordé un avión sin decirle a Sofía a dónde iba. No dejé nota. No envié mensajes de texto. Supuse que si quería saberlo, miraría Instagram. Para cuando aterricé en la isla, el peso en mi pecho ya había comenzado a aligerarse. El lugar era Holbox, un tranquilo complejo turístico construido justo en la orilla, donde las hamacas se mecían entre las palmeras y el agua brillaba como el cristal. El tipo de lugar al que la gente suele ir de luna de miel o en busca de perdón. Yo, solo necesitaba aire que no supiera a tensión. La primera mañana, fui a bucear con un guía llamado Javier. Un tipo grande con una risa fácil y una forma tranquila de explicar el peligro sin que sonara a peligro. Nos equipamos, nos pusimos los trajes de neopreno y nos sumergimos en un agua tan clara que parecía que flotábamos en el cielo. Allá abajo, a 6 metros de profundidad, el ruido en mi cabeza finalmente se calmó. El arrecife brillaba en todos los colores. Bancos de peces pasaban como confeti coreografiado. Y por una vez, no estaba pensando en lo que diría Sofía o en cómo me defendería cuando pusiera los ojos en blanco. No estaba pensando en absoluto. Esa noche, publiqué una foto. Yo en traje de baño, con una bebida en la mano y una puesta de sol derritiéndose detrás de mí. El pie de foto decía, sin señal, sin estrés, sin nadie que pregunte si estoy emocionalmente disponible.
Recibió más, me gusta, de los que esperaba. Incluso su prima comentó con un emoji de palmera. Lo admito. Una parte de mí disfrutó eso, saber que ella lo vería, saber que podría preguntarse. Pero la segunda noche, sentado solo en el balcón con nada más que las olas y los grillos en la distancia, el sentimiento cambió. El silencio aquí era diferente. No presionaba, liberaba. Miré alrededor de la habitación, la cama sin tocar, la maleta abierta, la segunda tarjeta de la llave aún sin usar y sentí algo extraño crecer en mi pecho. No culpa, no tristeza, solo una claridad que no había tenido en años. Ya no estaba enojado, ni con ella, ni siquiera conmigo mismo. Simplemente no sabía por qué me había quedado tanto tiempo en algo que me hacía sentir tan invisible. Me decía a mí mismo que los matrimonios tenían estaciones, que solo estábamos en un largo invierno, pero los inviernos terminan, y quizás el nuestro lo había hecho, y simplemente nunca abrimos la puerta para comprobarlo. A la mañana siguiente, di un paseo descalzo por la orilla. La arena estaba fresca, la marea subía en suaves olas que lamían mis tobillos como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Observé a dos parejas mayores caminando delante de mí, quemadas por el sol, riendo, sus manos rozándose como si los años no los hubieran desgastado, sino que los hubieran suavizado. Uno de ellos se detuvo para tomarse una selfie. Sonreí, y luego dejé de caminar, porque en algún punto entre su risa y la forma en que la luz se refractaba en el agua, finalmente lo entendí. Me había estado aferrando al pasado, a una versión de mi vida que solo existía porque era demasiado orgulloso para admitir que había cambiado. Pensaba que quedarse era fortaleza, que la resistencia significaba éxito. Pero todo lo que me había traído era una especie de soledad silenciosa. Y quizás, solo quizás, dejarlo ir no era un fracaso. Quizás era el comienzo de algo más. Saqué mi teléfono, tomé una foto de la playa vacía que tenía delante y escribí un pie de foto: a veces la paz se ve como nada en absoluto. Le di a publicar y, por primera vez en meses, no comprobé quién lo había visto. Estaba a mitad de mi café matutino, sentado bajo una cabaña con techo de paja, cuando mi teléfono vibró con fuerza contra la mesa de cristal. La pantalla se iluminó. Sofía. La miré durante unos segundos, dejé que sonara 2 veces y luego contesté. Ricardo, dijo, tajante, quebradiza, su voz completamente rota. ¿En serio estás haciendo esto? Me recliné, mirando hacia el océano. Calmo, infinito. ¿Haciendo qué?, pregunté, en voz baja. Ella resopló al otro lado. Desapareces. Te esfumas sin decir una palabra y publicas fotos como si fueras un soltero despreocupado. ¿Estás tratando de hacerme daño? ¿Es eso? Su voz temblaba, no de tristeza, sino de algo más desordenado, miedo disfrazado de furia. No desaparecí, repliqué. Me fui. Me viste salir por esa puerta y nunca volviste, y espetó. Me dejaste sentada en una casa llena de silencio. No has respondido a un solo mensaje. Ni siquiera has preguntado si estoy bien. Me levanté lentamente, con el teléfono pegado a la oreja, y comencé a caminar por el muelle. Las tablas crujían bajo mis pies, el sol calentando mi espalda. ¿Estás bien, Sofía?, pregunté. Silencio. Eso pensaba, dije. Oh, Dios mío, dijo, alzando la voz de nuevo. Me estás castigando. No, dije con calma. Simplemente he terminado de fingir. ¿Fingir qué? Que este matrimonio no es una actuación unilateral. Se quedó en silencio por un momento. Luego su voz bajó, casi suplicante. ¿Realmente vas a tirar todo por la borda por un coche? Dejé de caminar. No fue el coche, Sofía, dije. Fue lo que hiciste con el momento. Te burlaste de mí delante de todos. No solo del regalo, sino de mi forma de dar, de quien soy. Su respiración se entrecortó. Lo oí. Dijiste que era patético, continué, que estaba tratando de comprar tu perdón con asientos de cuero. Pero la verdad es que estaba tratando de llegar a ti, y tú escupiste sobre ello. Estaba enojada, murmuró. Yo también he estado enojado, dije. Pero nunca lo usé para humillarte. Hubo una pausa. Luego, no sabía que de verdad te irías. Miré hacia el océano, entrecerrando los ojos hacia el horizonte.
Yo tampoco, admití. Pero la paz es algo extraño. Una vez que la pruebas, no puedes volver al ruido. Estuvo en silencio por un largo momento. Entonces, de repente, me estás abandonando, soltó. Simplemente te estás yendo y actuando como si nada importara. ¿Siquiera te importa? ¿Siquiera importo yo ya? Exhalé lentamente. Tú hiciste esto, dije suavemente. En el momento en que te burlaste de mí, tomaste una decisión. Y ahora yo estoy tomando una también. No dijo nada. Todo lo que podía oír era su respiración. Irregular, superficial, entrecortada. Luego vino el sollozo. No actuado, no agudo, solo cansado, real, pequeño. No pensé que llegaría tan lejos, susurró. Sé que ahora eres diferente. Tú también lo eres, dije. Una gaviota graznó sobre mi cabeza. Seguí caminando. Lo siento, dijo de repente. Pero no tuvo efecto porque no sonaba arrepentida. Sonaba asustada, y yo ya no estaba enojado. Simplemente había terminado. Espero que encuentres la paz, dije, casi con gentileza. La oí inhalar como si fuera a decir algo más, pero colgué la llamada. Guardé el teléfono en mi bolsillo y seguí caminando por el muelle iluminado por el sol, cada paso más ligero que el anterior. El agua brillaba a ambos lados. El aire olía a sal y cítricos. No sentía rabia, ni arrepentimiento, solo liberación. Y en algún lugar, en el ritmo tranquilo de mis pasos, me di cuenta de algo. Ya no me estaba alejando. Estaba caminando hacia algo nuevo. El vestíbulo olía a piedra pulida y a papel caro. Todo era cristal, cromo y conversaciones susurradas detrás de puertas esmeriladas. Me registré con la recepcionista, asentí cortésmente y tomé asiento en una silla que probablemente costaba más que mi primer coche. Este no era un abogado de centro comercial que me entregaría un paquete de plantillas y me desearía suerte. Este era el licenciado Elías Garza. Reputación de primer nivel por ser brutal con traje, y lo más importante, discreto. Me lo había recomendado un amigo inversionista de capital de riesgo que pasó por una separación de alto perfil el año pasado y se quedó con cada centavo. Eso era exactamente lo que necesitaba ahora. No venganza, no agresión, solo claridad. Señor Pérez, preguntó una joven asistente, ¿puede pasar ahora? La seguí por un pasillo revestido de arte abstracto, pasando por estanterías de tomos legales que parecían no haber sido abiertos nunca, pero que aún así me intimidaban muchísimo. El licenciado Elías Garza se levantó para recibirme. 50 y tantos años, traje gris cortado como una armadura, gemelos de plata y un apretón de manos tranquilo. Parecía un hombre que había ganado más casos con el silencio que con los gritos. Ricardo, dijo con una calidez ensayada. Vamos a conseguirte un poco de paz. Nos sentamos frente a un escritorio de madera oscura. Abrió un delgado cuaderno de cuero y golpeó la página con un bolígrafo Montblanc. Dime en qué punto estamos. Así que lo hice. No todo, solo lo esencial. Le hablé de la casa, la cuenta conjunta, la forma en que Sofía había empezado a tratarme como un cajero automático con pulso. Le expliqué cómo había hecho crecer silenciosamente la empresa de consultoría en los últimos 6 años y cómo quería asegurarme de que el negocio y mi equipo no fueran daños colaterales en un desmoronamiento personal. Le dije que no buscaba sangre. Solo quería una ruptura limpia. Él escuchó. Sin interrupciones, sin falsa simpatía, solo un flujo constante de notas con una caligrafía pulcra y enlazada. Lo primero, dijo después de que terminé, protegemos el negocio. Es tu empresa unipersonal, ¿correcto? Convertida en una SDRL el año pasado, respondí. Totalmente separada de nuestras finanzas conjuntas. Bien. Asintió. Entonces presentamos una petición de protección. Detallamos tus contribuciones frente a las de ella. ¿Nunca mezclaste fondos del negocio con las cuentas del hogar? Ni una sola vez. Excelente, dijo, garabateando. Bloquearemos preventivamente cualquier intento de argumentar un interés de propiedad. En cuanto a la casa, ¿escritura conjunta? Sí. Se reclinó. ¿Quieres quedártela? No, es un museo de discusiones. Un atisbo de sonrisa.
Eso ayudará. Salida limpia. Menos margen para disputas. Pasó la página y abrió una pantalla en su monitor, mirando la hora. Si ella se opone, dijo, negociaremos de forma firme pero justa. Si no lo hace, esto puede avanzar rápidamente. No estás casado con una litigante. Ella adoptará una postura, pero no querrá la presentación de pruebas. Confía en mí. Asentí lentamente, asimilándolo todo. Por primera vez en meses, no estaba reaccionando. Estaba planificando, elaborando estrategias, avanzando con un propósito. El licenciado Garza me entregó una carpeta, limpia, con esquinas afiladas, todo con pestañas y codificado por colores. Esto, dijo, es como evitas que tu futuro se desangre en tu pasado. La hojeé. Declaraciones financieras, cláusulas de protección del negocio, un borrador para la división de bienes, incluso un mensaje sugerido si quería dar la noticia de manera suave pero formal. No tienes que usar este, dijo. Pero te mantiene en control del tono. No más llamadas nocturnas. No más minas emocionales. No me di cuenta de cuánto necesitaba eso hasta que lo dijo. Lo revisaré todo esta noche, dije, levantándome para estrechar su mano. Él también se levantó. Bien. Y Ricardo, no dejes que la calma te engañe. Si ella intenta convertir esto en una tormenta, la guiaremos a través de ella sin que se moje. Eso me hizo sonreír. Por primera vez, salí de una oficina con la espalda recta, mis pasos seguros. Ya no tenía esperanzas. Estaba actuando no como un hombre traicionado, sino como un hombre que recuperaba su dirección. Y el silencio que me siguió por ese pasillo de cristal ya no estaba vacío. Era mío. Comenzó con el perfume. En el momento en que entré por la puerta, el aroma me golpeó. Dulce, intencional, caro. Sofía estaba en la cocina con un vestido rojo que no le había visto en años, el que solía llamar su arma para ocasiones especiales. Tenía el pelo rizado como solía llevarlo cuando empezamos a salir, ondas suaves enmarcando su rostro. Estaba preciosa, pero no me afectó. No después de todo. Se giró hacia mí como si nada estuviera roto. Hola, desconocido, dijo con ligereza, una mano apoyada en la encimera, la otra acunando una copa de vino. Pareces descansado. No respondí de inmediato, simplemente dejé mis llaves y fui al fregadero a lavarme las manos. Has vuelto pronto, añadió, acercándose unos pasos. Terminé las cosas más rápido de lo esperado, dije. Se apoyó en la isla, sonriendo suavemente. Bueno, estaba pensando que quizás podríamos cenar. Solo nosotros. Sin discusiones, sin presiones. Miré la mesa. Velas, vino, 2 platos. Incluso había cocinado algo con ajo y romero. El olor intentaba con todas sus fuerzas despertar la nostalgia. No lo consiguió. No tengo hambre, dije. Su sonrisa vaciló una fracción de segundo. Vamos, Ricardo. He hecho tu plato favorito. Negué con la cabeza. Sofía, ¿qué estamos haciendo? Parpadeó. Estamos hablando. No, estás fingiendo que no ha pasado nada. Que esto es normal. No lo es. Se acercó de nuevo, con la voz baja, casi sensual. Solo pensé que quizás podríamos encontrar el camino de vuelta. Ese viaje tuyo debe haberte aclarado la cabeza. Lo hizo, dije. Y es exactamente por eso que no voy a seguirte el juego. Su mano rozó mi brazo. No me moví. Cuando no respondí, retrocedió como si se hubiera quemado. El cambio en su rostro fue instantáneo. De dulce a afilada, de suave a acero. Supongo que entonces has encontrado a otra, espetó. Es eso, ¿verdad? Alguna camarera de resort con marcas de bronceado y uñas postizas. Me giré lentamente. Esto no tiene que ver con nadie más. Oh, ahórratelo, dijo, cruzándose de brazos. Desapareces, me ignoras durante días, vuelves pareciendo una versión de revista de ti mismo, y ahora de repente ni siquiera merezco una cena. Permanecí en silencio. Se rió amargamente. Increíble. Supongo que es verdad. Los hombres siempre se recuperan más rápido.
cambian el modelo antiguo y nunca miran atrás. La miré con calma. No eres un modelo antiguo, Sofía. Solo eres alguien que pensó que nunca dejaría de perseguirte. Abrió la boca pero no habló. Sus ojos parpadearon más rápido, sus labios temblaban entre la ira y la incertidumbre. Di un paso adelante, no por agresión, sino para ser claro. No puedes destrozarme durante meses y luego seducirme cuando aparecen las consecuencias. Su voz se quebró. No estaba tratando de seducirte. Entonces, ¿qué intentabas hacer?, pregunté. No respondió. Y quizás ese silencio fue lo más honesto que había dicho en toda la noche. Pasé a su lado, subiendo las escaleras. Esto ya no funciona, dije en voz baja. Sea lo que sea que esto solía ser, ya no está aquí. Detrás de mí, oí el suave tintineo de su copa de vino al golpear la encimera, pero no siguieron pasos. Solo silencio, del tipo que finalmente se sentía como distancia en lugar de tensión. La azotea brillaba con guirnaldas de luces y el tintineo de las copas. Alguien estaba poniendo vinilos cerca del borde y el suave ritmo del soul de la vieja escuela flotaba en el aire otoñal. Las risas resonaban desde pequeños grupos de invitados envueltos en bufandas y cardiganes caros. No había planeado quedarme mucho tiempo, solo una visita rápida para el cumpleaños de Gonzalo. Era un amigo en común de la universidad, del tipo que se lo tomaría como algo personal si confirmabas asistencia y no aparecías. Estaba de pie junto a la barra con un tequila reposado en la mano, observando el horizonte parpadear detrás de un borrón de charlas. Fue entonces cuando la vi. Sofía, llegando elegantemente tarde con tacones negros y pintalabios rojo como si todavía fuera 2016. Sus ojos recorrieron la multitud y, por supuesto, me encontraron en segundos. Se acercó, con una copa de algo transparente en la mano y esa sonrisa forzada ya formándose. Ricardo dijo, deteniéndose a mi lado como si fuéramos conocidos casuales en lugar de una pareja a punto de divorciarse. No pensaba que estarías aquí. Podría decir lo mismo, repliqué, tomando un sorbo. Ella rió cortésmente, escaneando el grupo. Es curioso cómo todos siguen fingiendo que se caen bien después de todos estos años. No están fingiendo, dije. Simplemente saben cuándo dejar de actuar. Eso provocó un ligero arqueo de cejas. Pero antes de que pudiera responder, alguien más se unió al círculo. Lucía, su hermana. Llevaba un mono azul marino, con el pelo recogido de una manera que parecía natural y genial, no forzada. Abrazó a Gonzalo, luego me vio y sonrió. No era coqueta. No era forzada. Era amable. Hola, desconocido, dijo Lucía. ¿Sigues siendo alérgico a las conversaciones triviales? Solo cuando no son contigo. Ella rió, genuinamente, como si no lo hubiera ensayado. Bueno, me siento honrada. Sofía observaba todo esto con una expresión de labios apretados, bebiendo demasiado rápido de su copa. Pasaron los minutos. Las conversaciones cambiaron. Luego, mientras el grupo se hacía más ruidoso cerca de la mesa de los aperitivos, alguien contó un chiste que no entendí, y Sofía, claramente envalentonada por su segunda copa, alzó la voz. Sigo diciendo que debería haberme quedado con mi ex, dijo, lo suficientemente alto como para cortar el filo de la música. Mejores abdominales, menos drama emocional. La risa tartamudeó en el círculo. Unas pocas personas soltaron risas educadas. La mayoría apartó la mirada. Yo no parpadeé. Simplemente sonreí, suave como el cristal. Bueno, dije, dejando mi copa, yo me arrepiento de haberte elegido a ti en lugar de a tu hermana. La mandíbula de Sofía se congeló. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para que la multitud se tensara. Entonces Lucía resopló. Eso lo podemos arreglar. De alguna manera, eso hizo que el momento fuera aún más surrealista. Me giré hacia ella, medio sonriendo. Eres mucho más sensata. ¿Quieres ir a comer la semana que viene? Lucía se encogió de hombros, juguetona pero no tímida. ¿Pagas tú? Siempre. Sofía golpeó su copa contra la mesa. Eres increíble, espetó. ¿En serio? ¿Coqueteando con mi hermana en una fiesta como esta? No, dije con calma.
Solo hablando con alguien que realmente escucha. Ella resopló. ¿Crees que esto te hace parecer genial? Pareces patético. Curioso, murmuró Lucía en voz baja. Iba a decirte lo mismo. Eso llevó a Sofía al límite. Sus ojos se encendieron, pero no dijo una palabra más, simplemente se dio la vuelta, agarró su abrigo del respaldo de una silla y se dirigió hacia la salida, con sus tacones resonando como disparos sobre el hormigón. El grupo permaneció en silencio unos segundos de más. Luego la música volvió a sonar. Las conversaciones se reanudaron. Lucía me miró, con las mejillas ligeramente sonrojadas. ¿Fue demasiado? Negué con la cabeza. No, fue exactamente lo suficiente. Chocamos las copas y nos volvimos hacia el horizonte. Y por primera vez en una eternidad, no era yo quien se quedaba solo después de una escena. Era yo quien sonreía. La sala del tribunal era más fría de lo que esperaba. Brillante, estéril, zumbando con una tensión silenciosa. Sofía estaba sentada al otro lado del pasillo, vestida con un blazer beige suave que gritaba inocencia, su pelo recogido como una maestra de escuela en la noche de reunión de padres, con pañuelos ya en la mano antes de que nada comenzara. Su abogado se inclinó, susurrando algo, y ella asintió solemnemente, como una mujer recién herida, no como una mujer que había pasado los últimos 6 meses hiriendo. Mi abogado, el licenciado Elías Garza, no parpadeó. Simplemente hizo clic con su bolígrafo una vez, abrió el portafolios de cuero sobre el escritorio y asintió cuando entró la jueza. Caso número 3146, Pérez contra Pérez, anunció el alguacil. La jueza, una mujer mayor con ojos de acero gris y sin apetito por el teatro, hizo un gesto al abogado de Sofía para que comenzara, y lo hizo con toda la actuación. La pintó como una mujer abandonada, desamparada, incomprendida. Habló de negligencia emocional, soledad y una ruptura en la comunicación. Y justo en el momento preciso, Sofía se secó los ojos, sorbió por la nariz y miró al suelo como si también la hubiera traicionado. Cuando terminó, la jueza miró al licenciado Garza. Licenciado Garza. El licenciado Garza se levantó lentamente, se ajustó los puños y caminó hacia adelante con la calma tranquila de un hombre que tiene los ases en la manga. Señoría, comenzó, mi cliente ha permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Lo que la señora Pérez ha presentado hoy no es una ruptura en la comunicación. Es una estrategia disfrazada de dolor. Hizo clic con el mando a distancia que tenía en la mano. Un monitor se iluminó junto al estrado. Esto continuó, es una transferencia bancaria realizada 2 semanas antes de que el señor Pérez abandonara el hogar conyugal. 200.000 pesos retirados de la cuenta conjunta y transferidos a una cuenta de ahorros privada abierta únicamente a nombre de Sofía Pérez. Sofía se removió en su asiento. Su abogado no hizo clic. Esto, dijo el licenciado Garza, es una serie de mensajes de texto entre la señora Pérez y su amiga Natalia. Capturas de pantalla que obtuvimos a través de una citación legal. Los leyó en voz alta, cada palabra cortando el silencio. Natalia, si no capta la indirecta pronto, ¿cuál es tu plan? Sofía, entonces presionó. Tomo mi mitad y empiezo de nuevo. Natalia, qué fría eres. Jajaja. Sofía, simplemente he terminado de fingir que me importa. Un jadeo se elevó desde el fondo de la sala. El rostro de Sofía se sonrojó, sus labios se separaron ligeramente. Su abogado se levantó. Objeción, señoría. Esto es una violación de la privacidad. Denegada, dijo la jueza, con voz plana. El licenciado Garza se acercó al estrado. También tenemos pruebas de que la señora Pérez rechazó todos los esfuerzos de mediación, se burló de la terapia y continuó accediendo a los fondos conjuntos después de que el señor Pérez se hubiera separado formalmente. Hizo una pausa. Esta no era una mujer abandonada. Esta era una mujer que tomó una decisión, una calculada. Sofía se puso de pie de un salto. ¿No fue así? La jueza enarcó una ceja. Señora Pérez, siéntese. No, espetó, con los ojos muy abiertos y la voz temblorosa. Yo solo quería la mitad y a alguien nuevo, ¿de acuerdo? Estaba cansada de él. Cansada de sentir que me había casado con una hoja de cálculo. Más jadeos.
Incluso su propio abogado se inmutó. La jueza la miró fijamente durante un largo momento. Gracias por su honestidad. 10 minutos después, el veredicto cayó como una puerta cerrándose de golpe. Propiedad principal del negocio, Ricardo Pérez. No se concedió pensión alimenticia. División de bienes 70/30 a favor de Ricardo debido a mala conducta financiera. Y mientras el mazo caía, Sofía no lloró. No dijo una palabra. Simplemente se quedó sentada, inmóvil como el cristal, mientras su máscara cuidadosamente elaborada finalmente se resquebrajaba. Y todo lo que quedó detrás fue silencio. No poder, no aplomo, solo una mujer que apostó todo al control y perdió. Era un café tranquilo en la Condesa un domingo por la mañana, de esos con música suave, tazas desconchadas y el sol entrando por las ventanas de la manera justa. Lucía estaba sentada frente a mí, removiendo la nata en su café, con una chaqueta vaquera desgastada y una especie de tranquilidad que no exigía nada. Solo quería darte las gracias, dije, por ser auténtica durante todo esto. Levantó la vista, me miró a los ojos y sonrió. Quizás solo necesitabas a alguien que escuchara. Me reí suavemente. Eso es más raro de lo que pensaba. Extendió la mano sobre la mesa, sus dedos rozando los míos. No dramático, no actuado, solo conexión. Afuera, la ciudad seguía su curso. Adentro, algo tranquilo y cálido se asentó entre nosotros. Sin presión, sin planes, solo el comienzo. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era más que suficiente.